Siempre listos. Un programa para exploradores de todas las edades, dirigido por Carlos Ongallo. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Os habla Carlos Ongallo. Hoy, 10 de agosto, la Iglesia celebra la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir del siglo III, un joven cristiano que entendió que seguir a Cristo no consistía solamente en decir que creía en Él, sino en convertir esa fe en servicio. Por ejemplo, cuando le exigieron que entregara los tesoros de la Iglesia, Lorenzo presentó a los pobres, a los enfermos y a los necesitados y dijo: estos son los verdaderos tesoros de la Iglesia. Y quizá San Lorenzo nos ofrece la mejor puerta de entrada para la pregunta que queremos hacernos en el programa de hoy, y es: ¿qué relación tienen actualmente los jóvenes con Dios? ¿Sigue teniendo Dios algo que decir a un joven del siglo XXI? Precisamente hace apenas, pues como aquel que dice, 3 días, el 6 de agosto, el Papa León XIV estuvo en Asís con más de 2.000 jóvenes europeos y allí les lanzó, atención, lo mismo que había hecho ya en Madrid hace un par de meses, un desafío para nosotros extraordinario, y es: Europa y el mundo entero buscan en vosotros nuevos santos. Y añadió: atreveos a creer en la palabra del Evangelio. No les pidió que fueran jóvenes perfectos, les pidió que fueran jóvenes capaces de buscar, de escuchar, de decidir, de comprometerse. Porque, como recordó también el Papa, en una sociedad en la que parece que todo puede aplazarse y todo es provisional, tomar una decisión para siempre puede convertirse en el acto más revolucionario del planeta. Así que, queridos amigos, queridos exploradores, queridos oyentes, ahí quizá esté la pregunta de nuestro programa de hoy. No tanto si los jóvenes creen o no creen en Dios, sino qué ocurre cuando un joven descubre que Dios puede tener un lugar real en la vida. Y esto ya anticipo que va a tener algo que ver con el programa de nuestro próximo día 24 de agosto, que vamos a hacer un monográfico precioso, esperamos, sobre San Agustín. Así que, queridos amigos, siguiendo las palabras del Papa León en Asís el día 6, consagrémonos a la civilización del amor. Así que de eso vamos a hablar hoy. Jóvenes, fe, dudas, búsqueda, compromiso y, por supuesto, Dios, llenándolo todo. ¿Encendemos nuestro fuego? ¿Estamos animados? Esto es Siempre Listos. ¡Comenzamos! Las ondas de la verdad son voz que nunca se apaga, semilla de eternidad. Una de las lecturas evangélicas de estas últimas semanas, en el tiempo ordinario, de verano, por decirlo así, ha sido la de una lectura de la carta del apóstol San Pablo, hablando de que nada nos separará del amor de Dios. Y hoy en Música con Mensaje queremos escuchar a uno de los grandes nombres de la música católica en español, que es el mexicano Martín Valverde. Y lo vamos a hacer con una canción precisamente de su disco Pablo Íntimo, que lleva por título Nada nos separará. Es una canción que encaja perfectamente con el tema de nuestro programa de hoy, que ya sabéis que es los jóvenes y Dios, porque acercarse a Dios no significa que desaparezcan las dudas, los problemas o los momentos difíciles. Significa descubrir que incluso en medio de todo eso hay un amor que permanece. Vamos a escuchar la canción de Martín Valverde, Nada nos separará, porque además San Pablo lo expresó de una forma rotunda en su carta a los Romanos: nada podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Jesucristo. En Cristo Jesús, decía él. Martín Valverde, va por ti. Mandamos un abrazo muy fuerte a Martín y a su esposa que han dedicado su vida a evangelizar mediante la música en todos los continentes. Vamos a escuchar esta canción tan bonita. Nada me separará
no nos negó a su Hijo y lo entregó por causa nuestra. ¿Qué nos podrá negar? Nada me separará del amor de Dios que me ha mostrado en Jesucristo. Nada me separará jamás del amor de Dios que me ha mostrado en ti, Jesús. ¿Quién podrá acusar a aquellos que Dios mismo ha elegido? Si Él los justificó, Él sentado a la diestra de Dios Padre, solo Cristo es nuestro intercesor. Por eso cierto estoy que ni la muerte, ni la vida, ni ángel alguno, ni principado, ni lo presente, ni lo futuro, ni el sufrimiento, ni la angustia, ni el hambre, ni el peligro, ni la espada, ni la muerte, ni la persecución podrán separarnos de su amor. Nada me separará del amor de Dios que me ha mostrado en Jesucristo. Nada me separará jamás del amor de Dios que me ha mostrado en ti, Jesús. Nada, podrá apartarnos de su amor. Nada podrá apartarme de tu amor. Pues hoy, 10 de agosto, espero que todos estemos ya despiertos de una buena siesta a las horas que son. Y para eso tenemos al doctor José Manuel Fuentes en nuestro espacio ya imprescindible, Conciencia Scout. Don José Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Las 6 de la tarde, 6:10, ¿es un buen momento para despertar de la siesta? Desde luego, las siestas siempre han de ser cortas, no han de ser siestas largas. Y tal y como nos dejaste caer en el último programa, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues ya que hemos dicho la palabra siesta, pues podemos hablar de la ciencia del sueño, de algunas curiosidades relacionadas precisamente con los hábitos de dormir. Bueno, porque si yo cuento, yo que por ejemplo duermo 8 horas diarias, eso quiere decir que estoy un tercio de mi vida durmiendo con los ojos cerrados. Aproximadamente ese podría ser un promedio, entre 7 y 8 horas, como si te parece, comentamos luego. Podría ser un número de horas promedio para la duración del sueño. Bueno, pues con esta inquietud, porque yo, fíjate, dormir, que a todos nos gusta, ¿no? Hay quienes duermen boca arriba, que duermen boca abajo, no deja de ser estar expuesto a una vulnerabilidad, porque se desactivan todas tus defensas, o tu conciencia, ¿no? De hecho, pues probablemente hablemos de ello, sí. Bueno, pues vamos a empezar por lo que pasa ahí dentro de nuestra mente mientras descansamos. Es verdad que el cerebro se apaga por la noche, se desconecta, entra en stand-by, eso hay un proceso interno de limpieza. ¿Qué ocurre, José Manuel? Realmente lo que hace es que cambia de actividad.
Lo que hacemos por la noche es, digamos, limpiar todos aquellos residuos, todos aquellos restos de actividad metabólica que se han ido generando a lo largo del día. De esta manera eliminamos muchísimas proteínas y muchísimas sustancias que seguramente a los oyentes les sonarán relacionadas con enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, limpiamos el amiloide, que es el que puede desencadenar en un momento dado la enfermedad de Alzheimer. Realmente lo que hacemos cuando dormimos es que activamos un sistema llamado sistema linfático, un sistema parecido al sistema linfático, y lo que hacen las células de una parte muy especializada de nuestro cerebro, que son las células, digamos, de actividad defensiva, denominadas glía, pues hacen que esas células se contraigan, el líquido cefalorraquídeo fluye a una presión mucho mayor y se va a producir una especie como de limpieza de los residuos, algo parecido a cuando cogemos una manguera y limpiamos los residuos de nuestro patio, de nuestro jardín. ¿Qué pasa cuando no dormimos? Pues que esta basura se acumula. Y por lo tanto, pues podemos tener esa famosa niebla mental que podemos tener al día siguiente y podemos aumentar nuestro riesgo de desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Esto se une también al sistema linfático, se une también el que activamos una serie de mecanismos celulares que hacen que digiramos esos desechos en fragmentos mucho más pequeños que luego también podamos reutilizar. Sistema linfático. Linfático. Gling, gling, gling. Gling, gling, gling. Muy bien. Pues hay otra duda que a mí a veces me asalta, nunca mejor dicho, es que muchas veces parece que estás durmiendo o dormido y te quedas con una sensación como de que has pegado un salto o sientes como un susto, un sobresalto, y no sé a qué se debe eso, ¿no? No por ningún efecto externo. No sé si me estoy explicando bien. Probablemente como si estuvieras corriendo o saltando o algún tipo de ejercicio, ¿no? A ver, te estás refiriendo probablemente a la sensación esa angustiosa de la parálisis del sueño, probablemente sí, te estás refiriendo. El despertarse, la sensación angustiosa de despertarse y no poder mover ni un dedo. Vale. Eso se denomina o se te denominar la atonía REM. Nosotros tenemos una fase de nuestro sueño que se denomina el sueño REM, que es precisamente cuando tenemos aquellos sueños que son más vividos, más estrambóticos, más raros. Entonces, lo que hace nuestro encéfalo es que bloquea nuestra capacidad de movimiento, bloquea un poco nuestras motoneuronas, precisamente para evitar que con el movimiento que pudiéramos estar realizando de nuestra actividad, de nuestro sueño, pues nos podamos lesionar nosotros o podamos lesionar a las personas que tengamos a nuestro alrededor. Es decir, lo que evita es que actuemos en nuestro sueño, es decir, que realmente estemos haciendo aquello que estamos soñando. ¿Qué ocurre en la parálisis del sueño? Pues sucede que tu mente se despierta antes de que este interruptor químico que bloquea las motoneuronas se haya quitado. Entonces nosotros somos conscientes de que estamos despiertos, pero digamos nuestro sistema de bloqueo del movimiento todavía lo tenemos activado. Entonces tenemos esa sensación angustiosa de me quiero mover, pero no me muevo. ¿Y tiene eso algo que ver con lo que yo decía de los sustos? Del golpe, del brinco, de ese susto involuntario. Bueno, vamos a ver. Eso sería otra cuestión. Eso es lo que se llama la sacudida hipnagónica. Eso. O mioclonía, también se denomina mioclonía del sueño. Eso sucede precisamente cuando tenemos una transición entre la vigilia y el sueño ligero. ¿Qué sucede? Que a medida que te duermes, la frecuencia cardíaca y tu respiración se van disminuyendo, los músculos se van relajando. Pero a veces esa relajación ocurre muy rápido y el cerebro pues no interpreta adecuadamente esas señales. Cree que esa pérdida de tono muscular significa que te estás cayendo de un árbol o que te estás cayendo de una roca. ¿Qué es lo que hace tu cerebro para salvarte, entre comillas? Y como digo siempre a los oyentes, estoy haciendo la señal de las comillas con los dedos. Pues que la corteza motora del cerebro envía una descarga eléctrica rápida a nuestras extremidades. ¿Para qué? Para que recuperes el equilibrio. Sería la típica respuesta que tenemos cuando de una manera consciente perdemos el equilibrio y tratamos de recuperar la posición. Pues sería algo parecido, pero cuando estamos todavía en ese estado de vigilia, a puntito ya de despertarnos o recién dormidos. ¿Esto qué es? Pues resulta un vestigio evolutivo de cuando nuestros antepasados dormían en las ramas de los árboles. Y entonces precisamente ese tipo de movimiento, de despertar y de movimiento evitaba que se cayeran del árbol. Qué interesante. Y además, todo lo que tiene que ver con el sueño también se asocia a reflexionar. Por ejemplo, ahora en el último campamento que hemos tenido, pues cuando teníamos que cambiar una actividad, alguien decía, bueno, esto tengo que consultarlo con la almohada.
Eso lo hemos escuchado muchas veces, no solamente en ambientes Es una frase scouts muy típica. Consultar algo con la almohada. ¿Realmente la almohada nos ayuda a tomar decisiones? No es un mero refrán. Sí, hay una base neurocientífica. En general, casi todos los refranes, casi todos los dichos, en el fondo, tienen un sustento también, y si estamos hablando del cerebro, un sustento neurocientífico. ¿Cuál es este fundamento? Pues resulta que antes hemos hablado del sueño REM, ¿no? Que es el sueño, digamos, más profundo donde tenemos ese tipo de sueños. En el sueño no REM es un sueño que tenemos donde tenemos unas ondas más lentas y el cerebro transfiere los recuerdos desde la parte de nuestro cerebro encargada de almacenarlos en primer lugar, como si fuera nuestro disco duro temporal, esta parte se llama hipocampo, pues los transfiere hasta la corteza, hasta la parte más exterior, hasta la parte, digamos, más evolucionada de nuestro cerebro, que es donde se va a producir el almacenamiento a largo plazo. Pero luego, durante la fase REM, ocurre algo, esa segunda fase, algo realmente mágico. El cerebro empieza a buscar patrones, interconectando memorias lejanas que aparentemente no tienen nada que ver. Es como si se produjera un laboratorio de asociación de ideas, pero sin las restricciones de nuestra lógica. Por eso muchas veces te despiertas con la solución a un problema que te traía de cabeza el día anterior. De hecho, bueno, soy, como los oyentes saben, soy científico y yo siempre tengo en la mesita de noche pequeños papelitos y un lápiz, porque más de una vez me he despertado con un experimento que se me ha ocurrido que podía... Y me desperto con la idea del experimento o con la solución a unos resultados experimentales que habíamos obtenido en el día anterior. Sí, porque en el sueño evitas en esos momentos la autocensura y la mente está mucho más libre. Exactamente, se produce una interconexión pura y dura de todas las ideas que tienes, digamos, en tu corteza. Qué bien. Por eso hay que dormir, queridos oyentes, con una conciencia tranquila, con la sensación de haber hecho el bien a lo largo del día y dejar el día que termina en manos del Señor. Y para terminar, José Manuel, siempre nos han dicho que hay que dormir 8 horas seguidas. No lo sé. No sé si eso es un mito, si es una leyenda urbana o si es mejor fragmentar el sueño, como hacen, por ejemplo, la vida monástica, los benedictinos, que parten el sueño para rezar los maitines a las 2 o a las 3 de la mañana. ¿Qué nos recomiendas ahí? A ver, el sueño debe ser continuo, en general. Un sueño continuo, por supuesto, con unas pequeñas siestas después de comer, pero siempre pequeñas, ¿no? El promedio horario pues siempre se suele establecer en unas 8 horas aproximadamente, pero realmente es como todo un promedio. Es decir, hay personas más altas y más pequeñas, más rubias y más morenas, ojos de una manera, ojos de otro. Y personas que oyen más Radio María o no lo oyen. Efectivamente. Es una buena tipología. Tanto esa. Peor para las personas que no lo escuchan, que ellas se lo están perdiendo. Claro que sí. Bien, no es una regla matemática. En general, pues lo podemos tomar como valor promedio. Esto tiene un componente genético, como casi todo en nuestra vida, de tal manera que hay personas que tienen lo que denominamos un cronotipo, digamos, más dormilón y un cronotipo pues menos dormilón. Y personas que, tienden a descansar más en unas determinadas horas y menos en otras horas diferentes. Por eso, porque en el fondo lo que sucede es que un núcleo de nuestro cerebro, que no voy a decir porque su nombre es impronunciable, actúa como reloj biológico interno. Que lo diga. Venga, supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático está implicado en la regulación de una hormona que seguramente todos hemos oído hablar de él, que es la melatonina, que es realmente la hormona que induce y que le hace que se mantenga el sueño. De tal manera que, en función de la actividad de este núcleo supraquiasmático, tenemos 2 cronotipos, por supuesto, te lo podemos subdividir lo que quisiéramos, ¿no? Pero 2 cronotipos fundamentales. Los denominados alondras, o que son los madrugadores, es decir, que tienen un ritmo circadiano muchísimo más corto, mientras que tenemos los búhos o trasnochadores, que lo tienen mucho más largo. Por lo tanto, exigirle a un cronotipo tipo búho que esté rindiendo a las 7 de la mañana, pues pedir un imposible. Es decir, hay personas que descansan plenamente y tienen ciclos perfectamente normales, durmiendo 5 horas diarias, y otras que necesitan estas 8 o estas 9 horas diarias. Pero en cualquier caso, dormir es fundamental, igual que una buena nutrición, igual que hacer ejercicio, igual que otras muchas cuestiones. El sueño repara. Y no solamente desde el punto de vista semántico, sino desde el punto de vista biológico.
Qué interesante, qué maravilla, José Manuel, siempre despertando nuestra inquietud y abriéndonos los ojos, en este caso cerrándonoslos, a la realidad del sueño. Estoy pensando que la radio se presta mucho para alondras y para búhos, ¿no? Exactamente. El mundo de la radio. Lo podemos poner cuando queramos. Sí. Yo lo que espero y deseo es que ningún oyente se haya quedado dormido escuchándome. Esperamos que no, seguro que no. Muchísimas gracias, José Manuel. La última pregunta que tú bien sabes. ¿Nos puedes adelantar algo para nuestro programa del 24 de agosto, por favor? ¿O no? ¿Te gusta la cocina y la repostería? Me encanta la cocina campamental, la cocina trampera. Me encanta cocinar en un fuego. Pues como decían en el 1, 2, 3, hasta ahí puedo leer. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, Carlos. Y en este programa número 20 ya, madre mía, 21 programas, si contamos con el programa 0, aquí al pie del cañón, con siempre listos. En este programa 20, como decía, Julia nos va a proponer unos tips especiales dentro del Rincón de Pensar. ¿No es así, Julia Bonilla? Buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes. ¿Cómo va ese verano? Muy bien, muy calurosillo, pero todo bien. ¿Ya has olvidado el campamento? Por supuesto que no. Bueno, pues nosotros tampoco. También mandamos un abrazo a todos los que aún siguen de campamento, que en agosto también hay campamentos, ¿eh? Que no se diga, que julio es el único mes campamental. Bueno, pues ¿en qué va a consistir el Rincón de Pensar de hoy, Julia? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Yo lo he titulado Los jóvenes y Dios. Uy. Porque es verdad que a día de hoy escuchamos que los jóvenes están lejos de la fe, que no van a misa, que no rezan, que no tienen un Dios en el que confiar, pero yo creo que muchas veces esta realidad es mucho más profunda, porque hay jóvenes que sí que tienen preguntas, que buscan un sentido, que necesitan esa esperanza y que no es que estén rechazando a Dios, simplemente es que a lo mejor no saben cómo acercarse a Él. Y tú que fuiste hace más de 2 meses y pocos días al encuentro con el Santo Padre, Madrid, ¿qué viste ahí? ¿Cómo viste a esos jóvenes? ¿O hubo de todo? Hubo de todo. Había jóvenes y mayores, pero vamos, que esos jóvenes estaban ahí porque realmente tenían esa necesidad de encontrarse con Dios a través del Papa, en este caso. Y recuerdas los mensajes que nos lanzó, ¿no? Yo creo que todavía no hemos reflexionado lo suficiente de la importancia y del calado que tienen las palabras del Papa en España. De hecho, hay quien dice que a pocos días de la publicación de Magnificat Humanitas, de la encíclica, realmente el viaje a España había sido una concreción real de lo que el Papa quería en esa base teórica que suponía la encíclica. Así que, bueno, había jóvenes creyentes, jóvenes llenos de la fuerza del Espíritu y jóvenes que estaban en búsqueda de Dios, pero
Es cierto también que hay otros muchos jóvenes que no acaban de ver la luz y no acaban de descubrir esa grieta por la que puede entrar el espíritu en sus vidas. Así que a ver, ¿cómo podemos solucionar eso, Julia? Pues sí, por eso hoy quiero compartir algunos tips para estos jóvenes que quieren acercarse a Dios o por lo menos empezar a buscarlo con sinceridad. Adelante. El primer tip es atreverse a hacerte preguntas. Porque la fe no empieza con respuestas clarísimas. Muchas veces empieza pues con una inquietud, una pregunta, una búsqueda, el típico ¿para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Por qué necesito algo más? Hacerse preguntas, el espíritu crítico del que hablamos, ¿no? El no considerar las cosas tal y como vienen, sino someterlas también a tu propio discernimiento, que es una palabra pues bastante católica también. Pues sí, yo creo que eso es una barrera que encuentran los jóvenes, que piensan que a lo mejor para acercarse a Dios hay que tenerlo todo claro desde el principio, y yo creo que es un poco imposible. Hay que buscar a Dios desde la duda, desde la curiosidad también, desde el deseo de entender. Así que ojos abiertos porque el Señor se puede manifestar en cualquiera de los acontecimientos de cada día. Esto también va para los creyentes, por supuesto. Pues sí, un joven que se atreve a preguntarse por el sentido de su vida ya está dando un paso importante. Así que todas las preguntas que uno necesite. Si a alguien no se le ocurren preguntas, pues que únicamente se pregunte ¿por qué? ¿Y por qué está esto así? ¿Y por qué ha venido esta vecina a decirme esto? ¿Y por qué tengo yo que hacer esto? ¿Y por qué he sentido yo esto en mi corazón cuando me ha sucedido este suceso? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Ante la duda, ¿eh? Luego hay muchísimas más preguntas, mucho más ricas. El segundo tip es buscar un grupo en tu parroquia. La fe, aunque se vive personalmente, no se tiene por qué vivir en solitario. Si un joven se quiere acercar a Dios, pues una buena idea sería buscar un grupo en tu parroquia, un grupo de jóvenes, de confirmación, de oración, una catequesis de adultos si ya te pilla un poco más mayor. De liturgia, de atención a enfermos, de inmigrantes, todo lo que pueda enriquecerte dentro de tu parroquia. La estructura de la iglesia es una estructura pues, muy grupal, muy parroquial, muy de movimientos. Así que busca y seguro que encuentras a alguien como tú que está haciendo lo mismo que tú o que lo va a hacer y de una forma, pues a lo mejor mucho más divertida de lo que tú te planteas. Y que no les dé vergüenza, que a veces puede dar un poco de apuro no conocer a nadie o no saber si vas a encajar o sentir que uno está llegando tarde. Merece la pena. Que eso solo pasa la primera vez, luego ya empiezas a coger confianza, ¿no? Que se dice. Sí. Así que la iglesia, tu parroquia, no sea solamente un sitio donde ir a misa y salir corriendo. Que seguro que hay gente y otros jóvenes que también están en tu misma situación y puedes vivir con ellos la fe de una manera mucho más real. Pues eso, lo de siempre, abre los ojos. Seguro que encuentras algún joven, alguna joven en tu parroquia que te puede marcar el camino y quién sabe, a lo mejor acabas encontrando por ahí tu vocación sacerdotal, religiosa, matrimonial, laical, etc. El tercer tip es, al igual que buscar un grupo de jóvenes, buscar un sacerdote que te acompañe y te guíe. Qué difícil es que no conozcáis a ningún sacerdote. Seguro que conocéis a algún sacerdote. Seguro que todos nuestros exploradores que nos estáis escuchando conoce a su párroco, conoce si estáis escuchándonos desde alguna residencia de mayores, conoce al capellán que va una vez a la semana, una vez cada 2 días. Si estáis enfermitos o no os encontráis bien en vuestro centro de salud, siempre hay algún capellán que os atiende, un sacerdote conocido en vuestro grupo, por supuesto. Seguro que todos conocéis a algún sacerdote y todos conocéis a algún sacerdote que en determinado momento os podría ayudar y os podría sacar de ese agujero vital en el que algunas veces caemos. Pues sí, tampoco van a tener una respuesta mágica para todo, porque no es imposible, pero sí vas a tener a alguien que te pueda acompañar en este proceso, que te pueda ayudar a discernir, a resolver tus dudas, a animarte un poco en estos momentos que te encuentras un poco más alejado y a recordarte lo importante si estás un poco despistado. No hay respuestas mágicas, que la palabra magia ya de entrada es poco católica, ¿eh? La palabra magia implica que detrás hay un truco. Entonces, esto es magia. Bueno, no es magia, esto hay un truco detrás. Lo nuestro es otra cosa. Lo nuestro es fe, lo nuestro es alegría, lo nuestro es esperanza, lo nuestro es amor. El cuarto tip es buscar
y unirte a un movimiento o a una realidad de la Iglesia. Busca algún movimiento, busca aquello que se está moviendo, no busques aquello que está paralizado o que son aguas turbias o aguas estancadas que además huelen mal y no están en movimiento. Busca algo que te genere también a ti ponerte en movimiento, alzar la mirada, como decíamos también hace unos meses en Madrid. Y que pueden estar en tu misma parroquia, que hay muchísimos movimientos, muchos grupos dentro de la Iglesia que te pueden ayudar a vivir la fe de distinta manera, cada uno con su estilo, con su carisma, y algunos pues más centrados en la oración, otros más centrados en el servicio o en la formación, pero siempre va a haber ahí alguien que encaje un poquito más contigo. Y que sea católico. Cuando digo católico, que esté abierto, que no sea, como dijera el Papa Francisco, autorreferencial, mirándonos siempre el ombligo permanentemente, ¿no? Que piense también en la realidad del mundo, en sus necesidades y en la fe universal. El quinto tip es empezar a rezar con sencillez. A veces pensamos que rezar es una cosa complicada, que hay que saber muchas palabras, muchas oraciones, hacerlo perfecto o sentir algo especial cada vez que te pones a rezar. Pero es que rezar puede empezar de una forma muy sencilla. Puede ser dar las gracias simplemente por haberte despertado un día más, pedir ayuda en un momento difícil, leer un pequeño fragmento del Evangelio y a lo mejor te puede decir algo. También hay oraciones universales y también una oración que nos conecta directamente con la gran intercesora, que es el Ave María. Pues una Ave María rezada 10 veces, descansamos, 10 veces descansamos, se convierte ya en un rosario. El rosario a nuestra Madre. No cuesta nada rezar las oraciones del cristiano. No hace falta improvisar. Tenemos unas oraciones maravillosas, la oración dominical, que es la que el Señor nos enseñó, el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, el Credo, el Señor mío Jesucristo, Alma de Cristo. Y bueno, no quiero ya ir sofisticando las oraciones del cristiano, pero sí, si no sé qué rezar, pues rezo un Padre Nuestro. Dedicarle un pequeño tiempo de nuestro día a Dios, y poco a poco yo creo que eso va educando el corazón y te será más fácil rezar. Estupendo. Pues ¿con qué terminamos, Julia? Bueno, el sexto tip es no buscar una fe perfecta, sino una fe sincera. Porque muchos jóvenes yo creo que se alejan porque piensan que no son lo suficientemente buenos, que tienen muchos fallos o que tienen demasiadas dudas, que no sé si creen de verdad, pero Dios no espera a que seamos perfectos para acercarnos a Él. Él nos quiere con todas nuestras imperfecciones, que son muchas. Claro, bueno, a mí me lo dijo un sacerdote florentino escribano, Tino, que ahora está en su Burgos natal, cuidando a su familia. Él nos decía, si estás cansado, descansa, pero nunca tires la toalla. No hay que tirar nunca la toalla. Desde aquí un abrazo muy fuerte también para don Florentino. Pues sí, porque la fe es un camino para personas reales, para personas de aquí, del planeta Tierra, con heridas, con preguntas, con incoherencias, con deseos de mejorar y necesidad de Dios. Que somos imperfectos, pero arrepintámonos, nunca tiremos la toalla, sigamos adelante y vayamos puliendo o podando aquellas cosillas en las que vamos fallando, ¿no? Además, Dios nunca se cansa de esperar. Siempre se puede volver a empezar y pedir perdón y continuar para adelante. Muy bien. Y arrepentirse, ¿eh? No se nos olvide. Pues Julia, qué interesante cómo poder recuperar, reenganchar esa fe en nuestros jóvenes. Qué bien que nos lo hayas hecho ver de esa manera. Pues sí, además, si algún joven tiene alguna duda o busca alguna respuesta cercana, siempre nos puede escribir a nuestro correo y nosotros intentaremos guiarle un poquito y darle un poco de ayuda. Y si busca un sacerdote, estamos seguros de que muy cerca en su parroquia, en su grupo, en su movimiento, incluso en Radio María, seguro que hay una palabra adecuada para escuchar esa confesión. Un abrazo grande. Adiós, Carlos, gracias.
Has venido a nosotros para llenarnos de vida, para que vivamos la vida y no sea ella la que nos viva a nosotros. Has venido para contagiarnos una profunda sensación de libertad. Has venido para invitarnos a vivir en plenitud, saboreando intensamente el momento presente. Has venido para que disfrutemos del perdón, que no es otra cosa que darse y dar permiso para fallar a veces. Has venido a traernos la esperanza, que es sacar lo positivo de cada situación. Has venido para mostrarnos la solidaridad, que no es otra cosa que sentir con el otro. Has venido a regalarnos la paz, minimizando los pequeños detalles que nos separan. Has venido, Señor, a traernos alegría y así volvernos cálidos y entrañables. Has venido al mundo para decirnos que cuentas con nosotros, más bien cuentas conmigo, y me lo dices hoy a mí, en la construcción de tu reino, que no es otra cosa que vivir felices y hacer que otros también lo sean. Amén. Pues no, amigos, no es que nos queramos dedicar a la albañilería, a la arquitectura, al diseño de exteriores, es que no se entiende la vida scout sin hacer construcciones. ¿Y qué será eso de las construcciones? ¿Qué pasa? ¿Que hay que llevarse ladrillo, cemento a los campamentos? ¿Que hay que tener siempre un arquitecto que te vaya supervisando la cabaña que estás construyendo? No. Vamos a ver qué es una construcción de la mano, como siempre, de Julio Herrera, nuestro súper técnico scout. Julio, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Es verdad eso de que hay que tener siempre un arquitecto en el campamento para que construya? Sí, hay que, detrás de cada scout, no un arquitecto, detrás de cada scout tiene que haber un arquitecto. Es decir, tienes que desarrollar un arquitecto. Un arquitecto. Bueno, esto suena un poco a masonería, qué cosa más fea, ¿no? No tiene que ver masonería. Sencillamente esto se trata de desarrollar a la persona a través de unas técnicas. Vamos a ver, ¿qué es eso de una construcción? ¿Qué es una construcción? Una construcción, sencillamente, es algo que hacemos para vivir más cómodos mientras estamos acampados. ¿Y generalmente de qué materiales está hecha una construcción scout? Las construcciones scout están hechas de materiales que encuentras en la naturaleza, quitando cosas que puedas traer, como puede ser cuerda de pita, que también podrías hacerla, pero vamos, ya sería pedir mucho. Pues ya estoy tranquilo. Ya no hace falta llevarse los aperos y los ladrillos y el cemento. No hace falta llevar la llana, ni el yeso, ni... Eso no. Aunque tampoco estaría de más que cuando fuéramos a un campamento, que dejando las construcciones mejor, que digan, vamos a arreglar los lavaderos y que aprendamos a hacer esas cosas. Bueno, pues ahora ya sabes que me gusta de vez en cuando preguntarte cosas para que me digas sí o no. Te voy a decir construcciones y tú dime si se pueden hacer en un campamento o no. Un mástil para izar las banderas. Por supuesto. Un ropero para guardar la ropa. También. Un mochilero para colgar las mochilas. Es recomendable. Una mesa. Una mesa también. Una silla. También se puede. Un banco. También, por supuesto. Y una noria de entretenimiento. Existen gente que las hace. Yo no he hecho nunca una, pero no creas que algún día me ha picado el gusanillo decir, pero las hacen de madera. O sea, que se puede hacer todo aquello que contribuya a mejorar la vida campamental. Todo lo que dé de sí tu imaginación. Muy bien. Pues nada, estamos deseosos que nos empieces a contar construcciones. Bueno, pues eso, lo que hablamos, cuando estamos en un campamento y... Muchas veces, desgraciadamente, los campamentos hoy en día, pues nos encontramos gran parte de las instalaciones ya hechas, ¿no? Eso así no era. Antes no era así. Antes lo único que pedíamos, o por lo menos cuando nosotros íbamos de campamento, es que hubiera un punto de agua potable que pudiéramos beber. Ya está. Con eso se hacía el campamento. Bueno, pero ¿no había baños? No. ¿No había comedor? No. ¿No había cocina? No. No había nada.
Es decir, no había neveras, no había electricidad, no había nada. Lo hacíamos nosotros todo. Y se vivía confortablemente también esos días, ¿no? Si conseguías hacer unas buenas construcciones. Se vivía confortablemente siempre y cuando la gente fuera mañosa. También era un chascarrillo del campamento que la unidad que hubiera hecho, por ejemplo, un comedor donde la sopa jamás mantuviera la horizontalidad y se cayera toda la sopa porque las mesas no se habían hecho horizontales, pues pasaban un campamento malo esa unidad. Claro. O las letrinas que se colaban un castor o un lobato y se caía porque habían hecho unos bancos para gente más grande, ¿no? Pues entonces eso era... Claro. Pero vamos, el tema es que te ponía en el sitio de lo que es el ser humano. Creemos que todo viene dado y que no tienen que dar todo. Y te encuentras que de repente tienes que hacerlo tú y que tienes que buscarte las mañas para intentar hacerlo lo mejor posible, primero para los demás y después por orgullo tuyo, ¿no? Uh-huh. Bueno, una de las cosas que yo creo que se está aprendiendo en el mundo scout, que es el tema de las técnicas. ¿Por qué motivo hay que incentivar el tema de realización de construcciones scout y desarrollo de técnicas scout? Pues yo creo que la primera razón es porque nos hace la vida más cómoda, lo que he dicho, ¿no? Lo que tú decías, un ropero, pues el tener toda la ropa metida en una mochila todo 15 días, pues aparte de ser incómodo, es que no sabes dónde están las cosas. O sea, si tú tienes tus cosas colgadas en perchas, que has hecho tú tus perchas, si tienes tu mochila correctamente colgada, tienes tu neceser para aseo fuera, pues es más fácil que no pierdas cosas y que sea más cómodo y mucho más rápido y ágil a la hora de organizarte, ¿no? La segunda, porque permite a los muchachos aprender a trabajar en equipo, ¿no? Es fundamental. Intentar hacer una construcción que sea un poco grande tú solo, pues no funciona. Sin embargo, si tú trabajas en patrulla o en pequeños equipos, pues es mucho más rápido hacerlo, ¿no? Y entonces se ayudan unos a otros, aprenden unos de otros. Siempre hay alguien que destaca, pero los otros aprenden ese que destaca y, por supuesto, ese que destaca necesita a los demás. No solamente él puede hacerlo. Y si, por ejemplo, Julio, una pregunta capciosa. Si solamente cuentas con 10 palos, ¿qué harías? 10 palos de 2 metros. ¿Qué construcción esencial harías en tu campamento? Con 10 palos. Con 10 palos. Puedo hacer varias. Te daría para varias, ¿no? Sí, mira, podríamos hacer un mochilero con eso serían 8 palos y me sobrarían 2. Y con esos 2 podría asociarlos, acoplarlos y hacer un banco en ese tema. Con lo cual tendría un sitio para sentarme, no tener que sentarme en el suelo, y después tendría todas mis cosas ordenadas. Qué maravilla. O sea que no a lo mejor otro un poco más barroco diría, voy a hacer un mástil pero que caiga así con unas cuerdas y una portada de entrada, menos útil quizá, ¿no? Sí, pero eso es muy bonito porque sobre todo desarrollas la imaginación y sobre todo desarrollas yo creo que algo que tiene el ser humano, ¿no? La capacidad de desarrollar proyectos que es lo que hace grande al ser humano, o sea... San Pedro del Vaticano, o sea, alguien se lo puede hacer eso es un trabajo de gente con una imaginación, un trabajo en equipo maravilloso, ¿no? Pues esto es un poco igual en pequeña escala, ¿no? Pues lo mismo, vamos a hacer algo bonito. ¿Qué es inútil? Vale, pero vamos a hacer algo bonito. Ahora que has hablado de San Pedro del Vaticano y de la grandísima contribución de la Iglesia al arte universal, no decir, bueno, impagable, ahora que se ven las portadas románicas y góticas, que en otro tiempo estuvieron policromadas, ¿no? En muchos casos, ¿qué opinas de pintar o pintarrajear las construcciones? ¿Te gusta más el color madera o quieres que luego los niños vayan pintando? ¿Tienes alguna preferencia? Yo creo que como quiera cada uno, ¿no? Pero vamos, yo no las he pintado nunca, pero vamos, hay gente que sí le gusta pintar. A mí me gusta más que trabajen con la navaja y que hagan formas y en la madera, que yo creo, porque ganan, que es otra de las ventajas que tienen las construcciones, el ganar la destreza manual, que el ser humano estamos acostumbrados solamente a utilizar los dígitos ahora para apretar botones, y yo creo que esa destreza manual que existía antes, la visión tridimensional, eso te lo da el poder hacer estas cosas, ¿no? Que, por cierto, hemos hablado también de
decorar la madera, de hacer pequeñas, no sé llamarlo, estrías o pequeños trabajitos. A veces vemos en algunos campamentos algunas portadas magníficas de las cuales penden de forma paralela o radial unas cuerdas muy tensas, formando figuras que parecen como una antena, para que nos entiendan mejor nuestros oyentes, pues como un puente colgante, por ejemplo, ¿no? Sí, o una telaraña. Una telaraña. Una telaraña, eso se llaman PHs, y es una técnica de decoración que es, la verdad es que es muy interesante, muy curiosa y queda muy visual y muy bonita, y sobre todo pues eso, que desarrolla la imaginación y el trabajo en equipo, es decir, vamos a hacer esto, venga, vamos a hacerlo. Es una pérdida de tiempo porque saben que van a durar 15 días, lo van a tener que quitar, pero durante ese tiempo van a estar viendo una cosa que han hecho ellos y ha salido de sus cabecitas. Uh-huh. ¿Y de dónde viene todo esto de las construcciones? Porque vamos a ver, el movimiento Scout era un movimiento fundado por un militar, por un lord inglés, que llega después de sus campañas por toda África y Asia, llega a Londres, se encuentra que la juventud está echada a perder y decide llevárselos a vivir aventuras en la naturaleza. ¿Dónde llega ese momento en donde se hacen construcciones? Porque yo, leyendo mucho, yo creo que había una técnica que surge al mismo tiempo que el movimiento Scout en Estados Unidos, ¿no? Sí, el Woodcraft, ¿no? El Woodcraft, que se basó mucho Baden-Powell en él. Uh-huh. Y también salió un francés, Froissartage, Michel Froissart, que es, la técnica se llama Froissartage. Y son técnicas para intentar pues generar de una forma fácil, con unas técnicas, pues construcciones que me permitan estar como en la naturaleza. Baden-Powell decía que la persona que estuviera incómoda en la naturaleza es porque es bobo. Es decir, hay técnicas para estar cómodo en la naturaleza. Por norma es incómoda, pero si sabemos manejar esas situaciones, podemos hacerla que sea cómoda, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál es tu construcción favorita? A mí las portadas son muy bonitas. Las portadas dan pues eso, una unidad. Margen a... Primero, una portada entras en un sitio que es tuyo, o sea, que está representándote a ti. Después da una idea a la libertad de pensamiento de una patrulla o de una unidad, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer para tener la mejor portada del campamento? Pues ahí es lo bonito, ¿no? El poder desarrollarlo y que disfruten con ese tema. Las portadas, yo creo que sí, las portadas. Después ya cosas así prácticas, es decir, oye, pues vamos a hacer, yo qué sé, pues un puente para hacer el río y dejar el puente hecho, pues es una cosa también muy bonita. ¿Recuerdas el primer Jam Scout, el Jamboree, la concentración Scout nacional que hicimos en Covaleda, en Soria? ¿En qué año fue? 2017. Pues eso fue hace 10 años, 11 años. Fue hace tiempo ya. Pues ahí se vieron grandes construcciones. Y hicimos la catedral, que con gran miedo por mi parte, porque iba a estar... ¿Cuántos obispos estuvieron? Pues encima. Bueno, es cierto estuvo gran parte de la curia de España encima de una construcción Scout y aguantó. Aguantó, porque además hicimos un juego ahí con grandes palos que nos vino toda la comarca a ayudar, ¿no? Y a sujetar. Sí, la verdad es que las construcciones también sirven para dar fe de la resistencia. Y a generar amistad, porque ahí generamos amistad con mucha gente del pueblo que nos echó una mano, porque por nosotros mismos, por el volumen de los palos, era muy complicado hacerlo. Y entonces pues se generaron una amistad y gente que nos ayudó y que nos vino de forma altruista a echarnos una mano. Y que seguimos gozando de dicha amistad, ¿no? Así que mandamos un abrazo muy fuerte a todos los amigos de Covaleda que nos estarán escuchando aquí en Radio María. Y otra cosa buena, además lo saco de ese tema, el pensar, ¿te acuerdas que hicimos los trípodes con unas velas, que vino una tormenta y se las llevó? Sí. Entonces hay que pensar como arquitectos, en el sentido de que hay que pensar en qué puede pasar, si viene o no viene. O sea, es lo bonito que tiene el construir, hacer construcciones, que te desarrolla a la persona, te desarrolla
muchos aspectos que los estamos perdiendo. Y la gestión de la frustración, el trabajar juntos, el tener al final que recurrir a la técnica, porque si la técnica manual no nos ayuda, pues a lo mejor hay que traer una máquina de hacer agujeros, y así es la vida, muchas veces. Sí. Muy bien, Julio. Pues nada, muchas gracias por este ratito de nuevo, ¿eh? Bueno, igualmente, que es un placer. Un abrazo muy grande. Gracias. Bueno, hasta luego. Buenas tardes. Llegue pronto a triunfar. Rum, rum, deridera. Rum, rum, deridera. Rum. Et je te fais hommage de moi, Seigneur. Je veux t'aimer sans cesse. Y con las brasas de la hoguera aún encendidas, llega el momento de apagar este nuevo fuego de campamento de Siempre Listos. Hoy, 10 de agosto, hemos querido hacernos una pregunta que seguramente no tiene una respuesta sencilla, que es ¿qué lugar ocupa Dios en la vida de nuestros jóvenes? Comenzábamos recordando las palabras del Papa León XIV en Asís, que nos decía que Europa y el mundo entero buscan en vosotros, jóvenes nuevos santos. También hemos, alrededor de esa pregunta, construido el programa de hoy, y Martín Valverde, en Música con Mensaje, nos ha recordado, con nada nos separará, una de las certezas más hermosas de nuestra fe, y es que ninguna dificultad, ninguna caída, ninguna duda pueden separarnos del amor de Dios. Con el profesor José Manuel Fuentes, en Conciencia Scout, hemos descubierto la ciencia del sueño y la importancia que tiene descansar bien para nuestro cuerpo y nuestra mente. Y en el Rincón de Pensar, de nuevo, Julia Bonilla nos ha ayudado precisamente a reflexionar sobre Dios y los jóvenes, sobre sus preguntas y sus búsquedas y su manera de vivir hoy la fe. Más tarde hemos hecho un poquito de silencio para rezar junto a Paloma Polo con el poema Has venido a nosotros, de Maripache Ayerra. Y finalmente, en Trucos Scouts, Julio Herrera nos ha enseñado algo tan nuestro como la orientación. Y quizá podamos terminar uniendo precisamente estas dos palabras, jóvenes y orientación, porque orientarse, queridos exploradores, no consiste solamente en saber dónde está el norte. También necesitamos encontrar un norte para nuestra vida. Y para un cristiano, ese norte tiene un nombre: Cristo, Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, aquella persona divina y humana que nos lleva al Padre y a la vida eterna. Pues nada, queremos escucharte, así que escríbenos un correo a siemprelistos@radiomaria.es o envíanos un WhatsApp al 608 11 75 20. Y recuerda que puedes volver a escuchar Siempre Listos en el podcast de Radio María, Spotify, YouTube, etcétera, todas las plataformas. Ahí puedes escuchar de nuevo nuestro programa. Gracias a quienes cada 15 días hacéis posible este pequeño fuego de campamento, a Julia Bonilla, a José Manuel Fuentes, a Julio Herrera, a Begoña Iglesias, a Rocío Mendo y a Paloma Polo. Y ponemos una vez más nuestro camino en manos de Nuestra Señora de la Ruta, que ella nos acompañe durante estos días. Y recordad que nos volvemos a ver el lunes 24 de agosto. Así que hasta dentro de 15 días, amigos. Siempre listos. Siempre Listos, un programa para exploradores de todas las edades, dirigido por Carlos Ongallo.